Juan Carlos Mollejo Aparicio es primeramente esposo, padre de 2 hijos y como tercer regalo del Dios Creador es también abuelo, de 3 nietos. Además es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un máster de especialización en criminalización y criminología por el Instituto Universitario de Criminología y otro en tributación y comercio exterior por el Instituto Superior de Estudios Financieros. Juan Carlos es letrado del Colegio de Abogados de Madrid desde 1985. También es abogado rotal del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España. Por otro lado, es además graduado en Historia del Arte por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Pero finalmente es adorador nocturno del turno 62 de la sección primaria de Madrid. Y desde el pasado Congreso Eucarístico Internacional de Quito es presidente de la Federación Mundial de las Obras Eucarísticas de la Iglesia. Buenas tardes. De los que estamos aquí, algunos ya los conocía, otros he tenido el placer de conocerlos o conocerlas hoy, y bueno, con el tiempo seguramente que nos iremos conociendo. Esto es un peligro, si habéis visto, durante todo el día que había gente y me he quedado solo. Yo no sé lo que va a pasar o lo que va a ser, pero me he quedado solo. De todas formas, aunque me he quedado solo, me he dejado la estampa que don Juan hace tanta del 150 aniversario con la Eucaristía y don Luis de que seguro que me echan una mano de lo que ha dicho en la presentación. Hay una de las cosas que me siento más orgulloso de la primera y de la última, por curiosidad, de mi familia y de ser adorador nocturno. Lo demás son circunstancias que la vida ha ido poniendo, que he tenido la suerte de ir disfrutando de todas ellas, pero la familia y la adoración eucarística es para mí lo primordial y lo principal. Me gustaría empezar en primer lugar, si me permitís, referirme por unos momentos a la adoración mundial de las obras eucarísticas de la Iglesia, de la que la adoración nocturna forma parte, y exponerles algunos detalles de la misma, con el fin de que puedan conocerla mejor, porque creo que la Federación durante mucho tiempo hacía sus actividades, realizaba muchísimas gestiones, pero es un poco desconocida, ¿vale? Es la bella desconocida, como se dice de una catedral. Bueno, voy a empezar por sus orígenes. Esta empieza en el Congreso Eucarístico Internacional de Barcelona de 1952. Surgió el proyecto de agrupar las diversas asociaciones adoradoras a través de un consejo internacional, iniciativa que se afianzó durante el Congreso Eucarístico Internacional de Múnich en 1960. En base a esa idea, el 10 de octubre de 1962, víspera de la solemne apertura del Concilio Ecuménico Vaticano II, el presidente de la adoración nocturna de París, y veréis cómo la adoración nocturna ha tenido mucha influencia en la creación de la Federación, acogiendo la iniciativa de la venerable Archicofradía de la adoración nocturna al Santísimo Sacramento de la ciudad de Roma, convocó una reunión internacional en Roma. En aquella fecha adquirió carta de naturaleza la Federación Mundial de Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento, que así se llamó en sus orígenes al principio. Desde entonces se han adherido a la Federación diversas asociaciones adoradoras de todo el mundo, agrupadas en obras de ámbito nacional y regional. Posteriormente, el 6 de diciembre del 2003, el Consejo Pontificio para los Laicos decreta el cambio de nombre y pasa a llamarse Federación Mundial de Adoración Nocturna a Jesús Sacramentado y otras obras eucarísticas. Y finalmente, el 22 de enero del 2009, el mismo Consejo Pontificio vuelve a aceptar el cambio, quedando definitivamente como actualmente se llama, Federación Mundial de las Obras Eucarísticas de la Iglesia. La Federación tiene como lema Adoremus in aeternum Santissimum Sacramento, es decir, adoremos por siempre el Santísimo Sacramento. Es una agrupación de asociaciones repartidas por todo el mundo que tiene como finalidad primordial, y así lo establecen el artículo 2 de sus estatutos, la práctica, el fomento, la difusión del culto y o adoración del Santísimo Sacramento. Por lo tanto, viene a constituirse como una gran familia eucarística a nivel mundial, repartida por todos los rincones del mundo. Y digo familia eucarística porque desde la Federación nos proponemos, tratamos e intentamos crear un clima de hermandad, ayuda, apoyo, asistencia mutua entre todos los miembros al amparo de lo que la adoración a Jesús sacramentado nos enseña y transmite.
De hecho, si, como decía uno de mis héroes de la adoración, San Juan Pablo II, la familia es el camino de la Iglesia, hoy en día hemos de decir que la Iglesia, que nos da a Cristo en la Eucaristía, es el camino de la familia, de la gran familia eucarística que pretendemos que sea la Federación. El 29 de noviembre del 2011, el prefecto de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, entonces era el cardenal español, muchos recordaréis, don Antonio Cañizares Llovera, nos dirigía una carta a la Federación y nos decía: la Federación debe ser un instrumento precioso al servicio de toda la Iglesia para coordinar y alentar a tantas asociaciones eucarísticas e incluso institutos religiosos cuya razón de ser sea la Eucaristía, su celebración, su adoración y su vivencia fructuosa. Por tanto, deseamos y pretendemos desde la Federación que el espíritu de adoración llene la celebración litúrgica, pero además se prolongue en la oración, más allá de las conmemoraciones, caracterizando la vida de los cristianos. Para ello fomentamos la creación de cualquier forma asociada que practique el culto eucarístico y colaboramos con sus miembros en la constitución de nuevas entidades o asociaciones que practiquen dicho fin. El Papa Benedicto XVI, en la exhortación Sacramentum Caritatis, decía, y esto viene al hilo de lo que vuestro vocal antes comentaba, de formación, dice: recomiendo ardientemente a los pastores de la Iglesia y al pueblo de Dios la práctica de la adoración eucarística, tanto personal como comunitaria. La importancia de este acto de culto que permite vivir más profundamente y con mayor fruto la celebración litúrgica. Recomiendo también y especialmente que en la formación catequética, sobre todo en el ciclo de preparación para la primera comunión, hablabais antes de los tarsicios, se inicie a los niños en el significado y belleza de estar junto a Jesús, fomentando el asombro por su presencia en la Eucaristía. Actualmente la Federación tiene miembros en 12 países, repartidos en África, América, Asia y Europa. Y sirva como ejemplo un dato que me gustaría resaltar. Las dos últimas asociaciones que han pasado a formar parte de nuestra organización están constituidas curiosamente por mujeres adoradores. Es un ejemplo de las mujeres que hoy en minoría están aquí y que espero que en otros plenos haya muchas más. Bueno, una de ellas es la Asociación Eucarística Damas del Sagrario, cuyo lema es Jesús siempre acompañado en el Sagrario, que tiene como fin esencial mantener acompañado, protegido, embellecido y seguro cada sagrario en toda la República Dominicana, que albergue a Jesús sacramentado presente en la Eucaristía. Y la otra asociación es la Adoración Nocturna Eucarística Santa Catalina de Siena, domiciliada en la parroquia Santa Maravilla de Jesús en Malabo, Guinea Ecuatorial, que cuenta actualmente con unas 50 adoradoras. Y en virtud de ello, de que la Federación es una entidad dedicada a impulsar la adoración al Santísimo Sacramento, de las actividades que actualmente realiza, por ejemplo, nosotros tenemos a final de mes, concretamente el último miércoles de cada mes, una charla o encuentro de formación. Este miércoles, curiosamente, no estaba preparado, nos da la charla el vicario episcopal para el Cerro de los Ángeles, que el obispo esta mañana nos ha mencionado, don Manuel Vargas Cano de Santayana. Precisamente el lema es la Eucaristía y el Sagrado Corazón. Pues tenemos una charla que se puede seguir por todo el mundo, quien quiera seguirle nos puede facilitar, si no está en un grupo de WhatsApp, o a través, hay que tener Microsoft Teams, pero se siguen. Hacemos jornadas una al año, donde entre las distintas asociaciones celebramos la Eucaristía, hacemos vigilia, hacemos hermandad. Este año, ahora os explicaremos, tenemos una peregrinación a Roma por el jubileo. Es decir, una serie de actividades dentro de nuestras posibilidades, siempre encaminadas a fomentar la Sagrada Eucaristía. Bueno, pues en virtud de esos fines que tenemos y que está la Federación formada por adoradores de distintas razas, culturas e idiomas, hoy me propongo contarles a ustedes una historia. Hemos merendado, estamos cansados después todo el día, acabamos de comernos un croissant y los cuerpos ya no están iguales. Entonces espero que con esta historia despertar su interés. Y es una historia que representa, para mí, por lo menos a la perfección, la adoración de Jesús. Ocurrida hace muchos años, en el siglo I, concretamente sobre el año 30. Los hechos ocurrieron a unos 25 kilómetros de Jerusalén, a las afueras de la ciudad de Jericó.
El protagonista, Bartimeo, hijo de Timeo, mendigo y ciego. Antes José María decía que sabía que era ciego, pero que no sabía que era adorador. Espero que ustedes entiendan que era uno de los primeros adoradores, aparte de la Virgen, los pastores, los Reyes Magos y demás. Bueno, pues Bartimeo, aparte de ciego, era mendigo, pero sin embargo tenía una constancia y voluntad indestructible, con una esperanza inagotable y una perseverancia, humildad y fe que cautivaron a Jesús. Bartimeo era ciego desde su nacimiento. Su oficio era pedir, implorar la misericordia de la gente, mostrarse dócil y amable, cuando en su corazón sentía el resentimiento hacia todos los que le rodeaban de que, a diferencia de él, podían disfrutar del don de la vista que él no tenía. Era judío y conocía las Escrituras, porque su padre se había encargado de llevarlo a la sinagoga desde que cumplió los 12 años. Pero pronto tuvo que aprender a buscarse la vida por sí mismo al fallecer su padre cuando él contaba solamente con 14 años. Y su madre apenas podía sí cuidar a sus otros 3 hermanos de menor edad que él. A sus 18 años, eran ya 4 los años en que se había convertido en el soporte económico de su familia, pero llevaba con tristeza, aunque con resignación, su condición de ciego y mendigo. El caso era que la mayoría de los recursos económicos que se ingresaban en su casa tenía que proveerlos él con su penosa mendicidad. Como es una historia real, viene relatada en los Evangelios. Así lo cuentan San Lucas, capítulo 18, versículos 35-45, o San Marcos. Yo me voy a referir a San Marcos porque a mí el relato que hace San Marcos, no por nada más, sino que me gusta más. Si bien es cierto que, aunque está contada su historia en los Evangelios, es cierto que otros detalles de su vida son apócrifos. Y les voy a leer textualmente cómo lo recoge San Marcos en el capítulo 10, versículos 46-52. Y dice así: En aquel tiempo, mientras Jesús salía de Jericó acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: «¡Hijo de David! ¡Jesús, ten compasión de mí!». Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: «¡Hijo de David, ten compasión de mí!». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadle». Llaman al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, te llama». Y él, arrojando su manto de un brinco, vino donde Jesús, y Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». El ciego le dijo: «Rabuni», que vea. Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Hay un cuadro, ya que uno estudió historia del arte, hay un cuadro que a mí me gusta mucho sobre Bartimeo, que es precisamente del Greco. Yo desciendo de Toledo, entonces tengo que... los productos siempre de cercanía dicen ahora en la gastronomía que es lo mejor. Pues hay un cuadro que está en una galería, que no tenemos la posibilidad de ver porque está en una galería de Dresde, Alemania, sobre la curación del ciego Bartimeo. Es un cuadro de 1567 que pintó Domenico Theotokopoulos el Greco. Y es un óleo sobre óleo donde se ve la gente tratando de separar a Bartimeo y ya Jesús tocándole los ojos para curar su ceguera. En esta historia bíblica nos encontramos con Bartimeo, un ciego, que por ello no sabe dónde está, no sabe dónde va, pero reconoce su ceguera y es consciente de su situación. Además es un mendigo, carece de casi todo. Es como todos nosotros en el orden espiritual. Somos normalmente, o la mayoría de las veces, somos ciegos y somos mendigos. Pero ese día, aunque parece uno más de cuantos ha pasado a la vera del camino, reacciona y entonces clama cuando escucha que es Jesús de Nazaret el que pasa a su lado, diciendo: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Es tan conmovedor que repetimos ese clamor de Bartimeo cada uno de nosotros cada vez que acudimos a la adoración. Kyrie eleison, Christe eleison, Señor ten piedad, Cristo ten piedad. Pero también lo decimos al comienzo de cada Eucaristía. Con ello nos estamos introduciendo en las circunstancias de Bartimeo, de ceguera y súplica. No acudimos a la adoración con esta especie de confianza despreocupada de que tenemos el control de nuestras vidas, tampoco de que somos capaces de ver todo y tenemos todo lo que necesitamos y vamos adelante. Y claro, ¿acaso sería genial que tal vez Jesús sea un maravilloso acompañante al proyecto de nuestro ego? Pero no, eso no va a funcionar, nunca funciona. Antes bien, todos comenzamos por reconocer que somos como Bartimeo, Kyrie eleison, Señor, ten piedad de mí, ten compasión de mí. No tengo el control, estoy esperando que alguien más tome el control de mi vida. Y esto viene al hilo con lo que nos decía el decálogo
que nuestro conciliario de la oración nocturna nos decía esta mañana, tampoco estaba preparado. O sea, que fijaros que cómo van saliendo las cosas en los caminos del Señor. Lo primero que hace Bartimeo es súplica. El primer mandamiento de ese decálogo, suplica, pide. Eso es lo que hace. Observen ahora lo que sucede en la historia. Muchos le reprendían para que callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Como pueden apreciar, esto sucede muy seguido, ¿cierto? Es nuestra sociedad la que nos rodea, porque admiramos a la gente que tiene el control, la gente plena, que es inteligente, tiene logros y encuentra su propio camino. Así que si eres un mendigo ciego, estás diciendo: es verdad, no sé a dónde estoy yendo, estás como perdido, estás desamparado, soy un pecador. Y la sociedad te dirá: vamos, toma el control, ¿cuál es tu problema? Como han podido observar, tendremos oposición, al igual que Bartimeo tuvo cuando pasaba al Señor y clamaba. Pero su gran credibilidad continúa clamando: Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo: llamadle. Aquí está Bartimeo y por lo tanto todos nosotros postrados ante el Señor, llamados por una voz superior. Él es llamado de su vida estrecha, ciega, desamparada, por una voz superior, por un poder superior. Es lo que Jesús le dice a Pedro, lo recordarán: navega mar adentro. Lo mismo, está siendo llamado a la comunión con Jesús. Esto es la adoración eucarística, esto es cada Eucaristía, es una relación con aquel que nos ha llamado, y no solo una vez, seguramente nos llama más de una vez. Bartimeo está siendo llamado ahora, así que llaman al ciego diciéndole: ánimo, levántate porque él te llama. Nos encontramos ante el momento decisivo de esta historia. Decimos sí a esa llamada o huimos. Tanto Bartimeo como nosotros, ¿qué hacemos en ese momento? Esta es la cuestión. Bartimeo, Dios lo bendiga, tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Es ese momento, y da igual lo que seas, da lo mismo quién seas, tu ego o todo lo que te rodea. No eres nadie en el orden espiritual hasta que Jesús te llama. Ahora sabes quién eres, ahora sabes qué hacer, ahora sabes de qué trata tu vida. Es por todo ello que de ese modo tan hermoso Bartimeo lanza su manto. Igualmente los adoradores se desprenden en cada adoración de sus preocupaciones, angustias y sus dudas para revestirse del amor de Dios. Los teólogos nos dicen que hay alusiones bautismales en este hecho y que seguramente tienen razón, pues en la Iglesia antigua, cuando eras bautizado, te quitabas tus ropas de calle, te desnudabas y te sumergías en el agua y luego te vestían con un manto blanco. Cada día que nos presentamos ante el Señor, en cada adoración eucarística, salimos con una vida nueva, una vida renovada, como Bartimeo, que se quita su manto, su vida vieja y se pone de pie. Piensen en este hombre, un mendigo ciego y agachado, junto a los muros de Jericó, donde su vida no tiene dirección hasta que Jesús lo llama y tiene esta energía. Se pone de pie y se acerca a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le pregunta. El ciego le respondió: Maestro, Rabuni, ¿qué puede haber? ¿Hay mucho allí? Él ha estado ciego, no sabía dónde se dirigía, perdido y desvalido. Al ser llamado a la vida espiritual de intimidad con Jesús, ahora quiere la visión sobre de qué trata mi vida, quién soy, dónde voy. Y Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Y recobró la vista. Tu fe te ha salvado. Segundo mandamiento de esta mañana, confesar la fe. La verdad es que el monseñor esta mañana a mí no me había pasado su conferencia, o sea que yo no lo he ido preparando, va saliendo así como se estoy contando. Nosotros como adoradores nos encontramos como Bartimeo, por lo menos me pasa a mí. Cuando de rodillas acudo ante el Señor, este nos pregunta y me pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y cada uno, en nuestro interior, busca lo que necesita, aquello que más le urge, lo que le inquieta, lo que le desespera, y contesta: Maestro, esta es mi petición. En esa intimidad con Él encontramos amparo, refugio, y su amor nos envuelve de tal forma que no queremos desprendernos de su abrazo. Y Jesús, Eucaristía, colma nuestros anhelos y cura nuestras heridas. Es muy sorprendente cómo termina la historia. Es por ello que creo que cada palabra en ella importa. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Comienza con este hombre indefenso, desesperado, ciego y rogando a los muros de Jericó, y termina con alguien que camina confiado, siguiendo el camino de Jesús. Ahora sabe bien quién es, porque ha sido llamado y se rindió al poder de Dios. En este momento, que cada uno de nosotros piense por unos instantes:
¿Cómo llegamos cada día, cuando nos ponemos delante del Señor, a entrar a esas educaciones eucarísticas que hacemos en Raboán, en Canarias, en todos los lugares de España que aquí estamos? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo acudimos a esa adoración? Y al contrario, ¿cómo salimos de dicho tiempo ante su presencia? No me pueden negar que nos pasa lo mismo que a Bartimeo, reconfortados y confiados, siguiendo el camino que el Señor nos marca. Así sucede con cada uno de nosotros después de cada adoración eucarística. Por eso, cuanto más dure la adoración eucarística, José María, cuanto más se prolongue en la noche, más frutos obtendremos de ello. Bartimeo quería algo y lo pidió con todas sus fuerzas, incluso gritando. Jesús no pudo seguir adelante porque alguien había que junto al camino le necesitaba y que hacía lo posible para ser escuchado. Entonces le llamó, y el ciego, arrojando todo lo que tenía, su manto, se puso en pie y acudió enseguida a su llamada. Nos encontramos ante una lección perfecta de cómo adorar. Primero hay que pedir con insistencia, con fuerza, que Cristo venga a socorrernos y hacerlo con la actitud del mendigo ciego, con humildad, como decía esta mañana nuestro conciliario, y con perseverancia. A Jesús le llamó, dijo, hijo de David, es decir, hijo del más grande rey de Israel en aquella época. Y de sí mismo, ¿qué era lo que dijo? De alguien que se debían compadecerse. Era mendigo y era ciego, no era nadie. Así es el encuentro de la criatura con Dios. Cada adoración eucarística es una llamada para acudir a su encuentro y después una conversación. Es como ya San Agustín habla de conversación entre Dios y el hombre, de la cual salimos sanados y reconfortados. Cuando Jesús se encuentra con el hombre ciego, somos cada uno de nosotros quienes le oímos decir, ¿qué quieres que te haga? Igual que cuando le pregunta a algún enfermo, ¿qué quieres? ¿Quieres que te cure? ¿Quieres curarte? Y esa pregunta resuena en nosotros y alcanza oscuros rincones de nuestro ser que habíamos olvidado. Finalmente le pregunta a Pedro, lo que no deja de preguntarnos a nosotros, ¿vosotros quién decís que soy yo? Cada uno podemos responder, o no responder, o simplemente dejar la pregunta que nos interrogue, y en lo más íntimo de nuestro corazón responder a Jesucristo. ¿Y para ti? ¿Quién soy yo? ¿Qué piensas de mí? ¿Qué quieres de mí? Si nos dejamos llevar por la Eucaristía, nuestras preguntas se verán transformadas. Si de verdad es a Dios a quien venimos a buscar, tal vez debamos abandonar nuestras certezas, nuestras convicciones, nuestros pequeños ídolos domésticos, y que la llamada de Jesús sacramentado nos ponga en movimiento. Tiremos el manto como hizo Bartimeo. Y entonces, cuando Dios encuentra un alma bien dispuesta, se rinde, le llama y le hace la gran pregunta, ¿qué quieres que te haga? Hoy podemos preguntarnos, ¿qué quiero que Dios haga por nosotros? ¿Qué quiero que Dios haga por mí? ¿Cuál es el gran deseo que arde en mi corazón? Pidamos, pero no pidamos cosas pequeñas, en eso no seáis humildes, pidamos cosas grandes, pidamos mantener nuestra fe y aumentarla hasta límites insospechados, pidamos ser grandes apóstoles, pidamos ser santos. Él es cuando escucha nuestra súplica. El ciego supo pedir lo que necesitaba y para acudir a ese encuentro, Salvador no le importó dejar su manto, su miserable manto, y era todo lo que tenía, porque así, desprendido de todo, alcanzaría la gracia que más anhelaba en su corazón. Nada puede apartar a Bartimeo de su deseo de acercarse al Señor, ni el qué dirán en esa gente que trataba de apartarlo y de acallarlo, ni el hecho de que lo que pedía era algo humanamente imposible de lograr. Al fin y al cabo era un milagro. Señor, permite a los adoradores que podamos tener ese celo como el de Bartimeo, esa seguridad, esa humildad. Danos la gracia de vivir con la inquietud, con la sed, con el ansia de participar en tu Eucaristía, porque la fe no es algo que yo pueda conseguir, por más empeño que ponga. La fe es un regalo, un don que debo pedir humilde y constantemente en mi oración. La ceguera en la Biblia es a menudo interpretada como un símbolo de ceguera espiritual, la incapacidad de ver lo que realmente importa, centrados como estamos la mayoría de las veces en bienes mundanos, de riqueza, placer, poder y honor a la mayoría de la gente, y de nosotros que no ven y no vemos cuán ciegos estamos de las cosas verdaderamente importantes, como es entregarse a la gracia de vivir una vida de amor. Si no te has rendido a la gracia de Dios, estás ciego. Qué maravilloso es entonces, como le ocurre a Bartimeo o a los ciegos que siguen a Jesús cuando salían de Cafarnaún, que podían clamar a Jesús en sus necesidades, como estos últimos: Hijo de David, compadécete de nosotros, o incluso al leproso, que al ver a Jesús se postró su rostro en tierra diciendo: Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano, le tocó y le dijo:
quiero, queda limpio. Todos son súplicas que Jesús recibe y contesta a ellas. No se demora en la contestación. Lo que haya en ti que necesite curación debe venir y postrarse ante Cristo y debe ser recibido y, por supuesto, que Él quiere sanar. Para ello ha venido. Todos ellos están, por supuesto, haciendo una petición por una curación física. Ciego, leproso. Pero es mucho más que eso para nosotros. Es pedir por aquella cosa que de verdad nos importa, la visión espiritual. Entender de qué se trata mi vida. Poder ver mi vida desde un punto de vista más amplio. Comprender hacia dónde me dirijo. No tanto como hacia dónde quiero dirigirme, sino hacia dónde quiere que Jesús yo me dirija. Puedes tener la riqueza, el placer, el honor, poder. Puedes tener todos los bienes que deseas. Pero si no puedes ver espiritualmente, no te harán ningún bien. Probablemente terminen destruyéndote. Para terminar la historia de Bartimeo, tengo que contarles algunos detalles que los días posteriores a su curación siguió a Jesús. El mismo día, ese día recorría las calles de Jericó. Muchos vecinos se asombraban al comprobar que el hijo ciego de Timeo, a quien habían visto durante muchos años estar pidiendo y a causa de su ceguera, ahora se manejaba con soltura, dando saltos de alegría y testificando de lo que había hecho Jesús de Nazaret con él. No faltaron vecinos que se adelantaran para anunciar a su madre y a sus hermanos lo que había ocurrido. Así que la madre salió al camino para ver por ella misma el milagro. La alegría, como es lógico, inundó a toda la familia. Pero una vez en casa, ya sabéis lo que son las madres, después del primer impacto que había causado la noticia, tanto a Bartimeo como a su familia, la madre, transida de nostalgia y preocupación, exclamó: ¿y ahora de qué vamos a comer? Claro, era su fuente de ingresos. Las madres son prácticas y es lo que, después de la alegría del milagro, es lo que pensó. Efectivamente, la madre fue la primera en reparar en que Bartimeo, que se había convertido en la principal fuente de ingresos que sostenía la familia, no podría seguir ejerciendo su actividad de ciego y mendigo, al menos no con la productividad que venía desarrollando hasta entonces. Por su parte, la alegría que invadía a Bartimeo era de tal calibre que él no era capaz de reparar en los temores que invadían a su madre. Al día siguiente de recuperar la vista, Bartimeo no se sintió motivado para acudir a su lugar de siempre para ejercer su actividad habitual. Su mente y su corazón le pedían seguir a Jesús, acompañarle a donde quisiera que fuera, unirse al grupo de los discípulos y correr la misma suerte que ellos. Y así lo hizo ese día y los 2 días siguientes que Jesús permaneció en Jericó. Pero al cabo de esos 3 días, las cosas cambiaban. Sin nada que llevar a su casa, la realidad que le deparaba la nueva situación le llevó a buscar alguna salida para seguir ayudando a su familia, como había hecho hasta entonces. Sin embargo, no halló cómo podría lograrlo. De sus 3 hermanos, 2 ya aportaban algo a casa y el tercero, con 8 años de edad, aún era demasiado pequeño para ello. Probó, sin embargo, a situarse en el lugar a donde sus pies le conducían cada día. Era lo único que sabía hacer y ocupó su sitio en el risco que le servía de asiento, como si nada hubiera ocurrido. Algunos de los viandantes se paraban a congratularse con él, a causa de la suerte que había tenido, y a preguntarle cosas acerca de Jesús y lo que había ocurrido. Otros, muy pocos, la gran minoría, aún le dejaron algunas monedas, pero no como antes. Las monedas eran de menor entidad, de menos peso. ¿Se dan cuenta ustedes? Lo que siempre había deseado en lo más profundo de su corazón, el poder ver, de pronto se convierte en un grave problema para la subsistencia de su familia. Qué paradojas tiene la vida. Lo que más deseo se convierte de pronto en mi mayor perjuicio. Y así transcurrieron varios días, resintiéndose de lo mal que le iba ahora, que había recobrado la vista, hasta que el 6.º día, el Señor siempre actúa, un hombre de los principales de Jericó, de que él tenía referencias pero que desconocía, porque al no tener vista no la había visto, se le acercó con el deseo de hablar con él. Nunca había tenido contacto con esa persona, que se movía en los ambientes de un cierto nivel de Jericó, a los que Bartimeo evidentemente no tenía acceso. Y seguramente que ustedes van a recordar fácilmente quién era. Era Zaqueo, aquel que se subió al sicomoro cuando... Bueno, pues era el jefe de los publicanos. Bartimeo, curiosamente, lo reconoció, pero no por la vista, lo reconoció por la voz, porque algunas veces lo había oído. Y él mismo se presentó al otrora ciego y ahora vidente.
O sea, Zaqueo le preguntó y preguntó y nunca se cansaba de preguntar. Y en esas conversaciones pretendía sacar y extraer la experiencia que Bartimeo había tenido, lo que Jesús había hecho con él. Se lo llevó incluso a su casa, comieron juntos, y en ningún momento se cansaba de indagar qué había ocurrido. Al enterarse de la situación de la que quedaba Bartimeo después de haber dejado de ser ciego, le ofreció un trabajo. Ya estamos en el Señor. Tanto pidió que siempre tiene recompensa. Pues Zaqueo le ofreció un trabajo en el palmeral de su familia. Yo he tenido la suerte de estar en Jericó, y Jericó tiene unos palmerales, no digo que sean los de la familia de Zaqueo ahora, pero donde hay unos dátiles que los que les gustan los dátiles son impresionantes. En pleno desierto, unas palmeras con unos dátiles que la verdad que merecen la pena. Él lo contrata con una condición: quería seguir indagando, tener cerca para seguir preguntando. Zaqueo no se saciaba de su ansia de conocer más sobre el Galileo. A raíz de esa sublime experiencia, y una vez normalizada su nueva vida, cuando ya continuó trabajando en esos palmerales, Bartimeo fue acogido en el pequeño grupo de aquellos que en Jericó se identificaban como seguidores de Jesús. Con frecuencia recorrió las tierras de Judá acompañando al Maestro, y a quienes le preguntaban acerca del milagro que Jesús había hecho con él, Bartimeo siempre contestaba la misma pregunta, siempre con la humildad, y siempre decía lo mismo: yo solo sé una cosa, que antes era ciego y ahora veo. Con esta historia aprendemos que es esencial no dejar de buscar a Dios, nunca, incluso cuando nos enfrentamos a graves dificultades, incluso en esos momentos con mayor motivo. Bartimeo se convierte en un ejemplo vivo de la transformación que Jesús puede hacer en nuestras vidas, en la vida de quienes lo siguen, de quienes lo aman, de quienes lo adoran. Su historia nos motiva a confiar con humildad siempre en Dios, perseverar en la fe y a vivir con esperanza y gratitud ante el poder de Dios. Bartimeo, desde entonces, nunca dejó de rendir culto y adorar a Jesús. Nunca. Tampoco lo hagamos nosotros. Sigamos con perseverancia y humildad el ejemplo de uno de los primeros adoradores de la historia. Estamos en unos momentos, como decía también nuestro consejero esta mañana, que es el momento en que todos los adoradores deberíamos ser valientes, como Bartimeo, pasar del susurro al testimonio, pasar de la comodidad a la acción, para que todos digamos que conocemos a Jesús en el Santísimo Sacramento y que ese conocimiento transforma nuestras vidas y de todos aquellos que se acercan a Él, como hizo con el ciego y mendigo. Si nosotros somos capaces de transmitir eso a los demás querrán saber por qué somos así, por qué no van ellos a la adoración y nosotros sí. No debemos tener ninguna duda. La adoración al Santísimo Sacramento es la solución a nuestros problemas, del declive de las vocaciones, de la desintegración de las familias, del abandono de la fe de muchos hermanos y de la violencia que inunda nuestra sociedad. Todos ustedes y yo, los propios adoradores, tendríamos que ser los que estimulemos a nuestras familias, amigos, vecinos, conocidos a acercarse a Jesús en el Santísimo Sacramento. Eso lo he oído esta tarde aquí. Si nosotros no damos ejemplo, si nosotros no somos capaces de atraer a gente, ¿por qué va a venir la gente a la adoración? ¿Qué motivo tiene? Si los que ya estamos no somos capaces de transmitirle eso bienestar, eso que bien se está ante el Santísimo, de rodillas, sentado, cada uno cuando te mira, cuando tú miras, eso es lo principal. Y en eso es lo que nos debemos implicar. Por lo tanto, ánimo. De nosotros depende en gran parte que haya más Bartimeos. Ojalá lo podamos conseguir. Muchas gracias.